Tito capítulo 1 versículo 16 dice: procesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominable y rebelde, reprobado en cuanto a toda buena obra. Procesan conocer a Dios. Creen que conocen a Dios, pero no conocen a Dios nada. ¿Por qué? Porque quieren poner la palabra a su manera, y no es así, hermano. Procesan, pero no lo son, hermano. No lo son. ¿Por qué? Porque no hacen la voluntad de Dios. Con los hechos niegan a Cristo, hermano. Con los hechos niegan a Cristo. Son abominables, son rebeldes, reprobados en cuanto a todas buenas obras. ¿Por qué procesan conocer a Dios y no, hermano? ¿Sabes por qué? Porque a veces creemos que nos vamos a salvar, que a veces pensamos que la cosa es, hermano, o sea, es reconocer, hermano. Cuando tú y yo reconocemos que estamos haciendo las cosas mal, cuando tú y yo reconocemos que estamos haciendo las cosas mal, entonces ahí Dios puede entrar y limpiarnos, ahí Dios nos puede ayudar. Pero si tenemos un corazón duro, Dios no va a poder entrar. Entonces procesamos conocer a Dios, pero con nuestros hechos lo negamos. ¿Por qué? Porque estamos en fornicación y no lo quieres reconocer. Vives con ese marido tuyo, no te has casado todavía y dices que estás bien delante de los ojos de Dios. Entonces no quieres reconocer que estás en fornicación, no quieres reconocer que no te has casado con ese marido tuyo. Entonces mientras tú no reconozcas que estás en fornicación, vas a seguir en fornicación. Entonces tú procesas conocer a Dios, pero con tu hecho te conviertes en piedra de tropiezo, porque hay otro que te está viendo que no te has casado y estás en fornicación. Entonces piensas que estás bien delante de los ojos de Dios, pero estás mal. Como dice su palabra, no todo el que me dice Señor, Señor entrará a los reinos de los cielos, sino el que hace, ¿qué hace? Apartarse de la fornicación. ¿Qué hace? Apartarse del adulterio. ¿Qué hace? Apartarse de la mentira. ¿Qué hace? Apartarse del orgullo. ¿Qué hace? Apartarse de la ira, de la contienda, apartarse del egoísmo, apartarse de la avaricia. Ese es el que se aparta. Amén. Procesamos conocer a Dios, pero con nuestros hechos no lo hacemos. Con nuestros hechos no lo hacemos. Entonces, si estás en fornicación, en adulterio, entonces apártate y comienza a hacer las cosas bien. Apártate y comienzas a hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es el bien para ti. Quiere hacer el bien contigo. Entonces comienza a hacer la obra de Dios. Comienza a hacer las cosas como Dios manda. ¿Para qué? Para que Dios nos pueda ayudar. Entonces procesemos amar a Dios con nuestros hechos. Amemos a Dios con nuestros hechos. No solo con la boca, sino con nuestro corazón, con nuestras vidas. Comencemos a caminar para Cristo. Comencemos a hacer las cosas bien y apartémonos de tantas cosas, de que hay personas que no se les puede hablar, no se les puede una palabra porque sale con grosería. Si se te está diciendo, se te está exhortando, se te está dando una palabra de santidad, se te está dando una palabra de que te aparte de lo que te está haciendo daño, hermano. Te lo están diciendo es por un bien, no te lo están diciendo por un mal. Entonces cualquier cosa que viene un hermano, ve en ti, cualquier cosa mala, algo que no está bien delante de los ojos de Dios, y Dios permitió que aquel hermano te viera, entonces aquel hermano va y te da una palabra con amor. Varón, ¿sabe qué? Varona, mujer, mira, pasa esto, apártate de eso. Entonces salen corriendo y voy y se lo digo a mi pastor o se lo digo a mi pastora. Amén. Está mal hecho, hermano, está mal hecho, porque es Dios el que te quiere amar, es Dios. ¿Por qué vas allá? Porque te sientes ofendido, no recibes la palabra. Tienes que recibir la palabra para que Dios pueda restaurar tu vida, para que Dios pueda restaurar tu casa, para que Dios pueda restaurar tu matrimonio, para que Dios pueda restaurar la vida que tienes. Tienes que recibir la palabra. Tienes que hacer la voluntad de Dios, tienes que guardarte para Dios, tienes que adorar a Dios, no al ojo, sino que tienes que adorar a Dios con tus hechos,
Tienes que adorar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Apartarte de lo que a Dios no le agrada. Apartarte del adulterio, de la fornicación, de la mentira, de la lascivia, de la envidia, de la codicia, de la pelea, del pleito, de la contienda. Apartarte de lo que a Dios no le agrada. Apartarte de esas personas que son malas amistades para ti, que te están conllevando. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces tienes que apartarte también de esas personas. Tienes que apartarte de esas personas que no te están dejando crecer espiritualmente. Tienes que apartarte, tienes que casarte, porque si tienes tu novia y no te has casado, entonces busca las maneras de que si tienes mucho tiempo, más de 1 año, 2 años, 3 años, lo que tengas con esa novia, entonces tienes que buscar la manera de casarte, porque la carne se va a levantar y te va a hacer fornicar. Y la Biblia dice que los fornicarios y los adúlteros no heredarán el reino del cielo, y los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. No lo digo yo, hermano, lo dice la palabra. No te molestes conmigo, es la palabra la que juzga, como dice Jesús, que le dijo a los fariseos: las palabras que yo te he dado, esas te juzgarán. Yo no juzgo a nadie, es la palabra, hermano, es la palabra la que corta. ¿Sabes por qué? Porque la palabra es como un agua oxigenada. Cuando esa agua oxigenada cae en una herida, esa herida comienza a hacer... ¿Del qué? Del pecado. Está limpiando el pecado. Entra como un ácido en el pecado. Comienza a limpiarte y eso comienza a dolerte. Te da rabia, te da molestia, el orgullo más grande. Pero deja que Dios pueda limpiarte, mi hermano. Deja que esa agua oxigenada, que es la palabra, deja que te limpie, que te purifique, que te santifique. Apártate del pecado. Apártate de lo que Dios no le agrada, para que Dios pueda hacer esa obra en ti, para que tú puedas caminar hacia adelante, para que ya camine, para que no puedas estar estancado, porque estás estancado y no puedes estar estancado. ¿Sabes por qué? Porque Dios te dio un talento, Dios te dio un don. ¿Dónde está ese don que Dios te dio? ¿Dónde está ese talento que Dios te dio? Dios te va a demandar ese talento, te va a preguntar que qué hiciste con el talento que puse en ti. ¿Qué hiciste con ese talento? ¿Lo guardaste en tu casa? ¿Lo guardaste en el cuarto? ¿Lo guardaste en el bolsillo? ¿Dónde lo guardaste? Yo te di ese talento para que fueras y me glorificaras a mí, para que fueras y predicaras la palabra, para que dieras testimonio, de que eres un cristiano, que eres una persona de verdad. Entonces tienes que hacer las cosas bien. Tienes que hacer las cosas bien y glorificar a Dios, exaltar a Dios, hacer la voluntad de Dios, hermano. Es hacer la voluntad de Dios. Es hacer la voluntad de Dios, hermano. Para llegar al reino de Dios, para llegar al reino de Dios, para llegar al reino de los cielos, hay que hacer la voluntad de Dios. Hay que hacer la voluntad de Dios. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios es bueno, hermano. Dios lo que nos quiere ayudar, Dios nos quiere dar fuerza. Nos quiere dar fuerza para llegar al reino de Dios. Hay que hacer la voluntad de Dios. Para poder llegar al reino de los cielos hay que hacer la voluntad de Dios. Hay que hacer su santa voluntad. Amén. Amén. El libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 6, capítulo 46, dice: ¿por qué me amáis? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Así te dice Jesús en esta hora. Así te dice Jesús en esta hora. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis mi voluntad? Y no hacéis mi voluntad. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis mi voluntad? Porque cuando se te predica la palabra, colocas tu corazón de orgulloso. Bloqueas tu corazón, bloqueas tu vida, bloqueas ¿para qué? Para que no te digan nada, pones tu corazón duro. Entonces, ¿para qué me dice Señor, Señor, si no haces la voluntad de Dios? Así te dice Jesús en esta hora. ¿Por qué me dice Señor, Señor,
y estás viviendo mal? ¿Por qué me dices Señor, Señor y tu testimonio está malo? ¿Por qué me dices Señor, Señor y no estás caminando de acuerdo a como el Señor dice? ¿Por qué le dices Señor, Señor y no estás dando testimonio en la calle? ¿Por qué le dices Señor, Señor te dice Dios? Jesús te dice, ¿por qué le dices Señor, Señor y estás dando testimonio en el colegio? Estás dando testimonio en la universidad, estás dando mal testimonio en tu trabajo, cuando deberías de dar buen testimonio para que aquellas personas puedan llegar al evangelio de Cristo. Entonces tienes que hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Dice Jesús. Dice Jesús. Amén. Amén. Debemos hacer la voluntad de Dios. Si llamamos a Jesús como Señor, Señor, es porque es nuestro Señor y debemos hacer la voluntad de Dios, como lo dice el Señor, como lo dice el Señor. Mateo capítulo 7, versículos 21, 22 y 23 nos regala una preciosa palabra que dice así, como lo empezamos en el principio: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21, dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará a los reinos de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Hermano, no todo el que tiene una Biblia en la cintura, debajo del codo, debajo del brazo, es cristiano, hermano. No todo el que ora es cristiano. No todo el que ora hace la voluntad del Dios. O sea, es decir, que no se salvará solo y únicamente el que ora, no solo el que barre en la iglesia, no solo el que predica, no solo aquella persona que quizá le canta Señor, le hace alabanza, sino el que hace la voluntad de Dios. Tú puedes ser predicador, hermano. Tú puedes ser predicador, tú puedes ser evangelista, tú puedes ser maestro, puedes tener un ministerio, uno de los 5 ministerios, pero eso no te certifica que vas al reino de los cielos. Para poder ir al reino de los cielos necesitas hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Tienes que hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es apartarte del pecado, apartarte del orgullo, apartarte de la abominación, apartarte de lo que a Dios no le gusta. Amén. No solo debes predicar, sino también guardarte para Dios. Vivir lo que estás predicando. Porque tienes que vivir lo que estás predicando. Porque Dios te está utilizando como un instrumento. Pero a veces, hermano, estamos predicando algo que no estamos viviendo. Entonces debemos vivir lo que estamos predicando. Debemos vivir lo que estamos predicando. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué es hacer la voluntad? Guardarse para Dios, hacer la voluntad de Dios, dejar el orgullo, dejar la lascivia, dejar la contienda, dejar la pelea. No todo el que me dice Señor, Señor, no solo es el que canta. No te conformes, hermano, solo con cantar, oíste. No te conformes con cantar. No te conformes con solo predicar. No te conformes, hermano, con solo coordinar. No te conformes con solo ser un ministro del Señor. No te conformes con solo ser una persona evangelista, un maestro. No te conformes con solo eso, sino es el hacer la voluntad de Dios. Es hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios le agrada, hacer lo que Dios le agrada, hermanos, hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque
Porque debemos hacer la voluntad de Dios, porque va a haber sorpresa, hermano. Va a haber sorpresa, hay sorpresa, habrá sorpresa para nosotros como cristianos. Habrá sorpresa para nosotros. Si hay sorpresa para nosotros como cristianos, si los hijos de Dios, si el juicio viene por casa, ¿qué queda para aquella persona que no está haciendo las cosas de Dios? Entonces cambia tú también. Guárdate para Dios y comienza a buscar de Dios. Busca de Dios y apártate del pecado.